En este vídeo vamos a explicar algunas pautas del comportamiento en la mesa de las personas con discapacidad visual. Lo primero que tenemos que tener presente es la importancia del mantenimiento del contacto con la mesa y con el plato en todo momento. En este sentido resulta esencial que la persona con ceguera o con una importante pérdida visual se encuentre correctamente alineada en relación a la mesa y siempre situada en posición enfrentada al plato. Lo segundo es, que facilita evidentemente luego la localización de los utensilios, es el conocimiento del orden, digamos, tradicional común de los mismos. Por ejemplo, la presencia de los distintos tenedores en el lado izquierdo, del cuchillo y la cuchara en el lado derecho, del vaso situado al lado derecho, por delante de esos cubiertos, del plato llano debajo del plato hondo, si existiera, si tuviéramos un plato con el pan y la mantequilla estaría situado en nuestro lado izquierdo. Por lo tanto, este conocimiento de lo que sería la disposición tradicional facilita luego la localización de los distintos utensilios. Pero más allá de eso, bien sea porque no lo saben o porque la disposición puede ser aleatoria, es importante la enseñanza de la exploración. Esta exploración tiene que tener tres requisitos. En primer lugar, ser ordenada; en segundo lugar, ser lenta; y en tercer lugar, ser suave. La ordenación viene dada porque la exploración la vamos a hacer de manera sistemática, lentamente, para no caer en el error de poder tirar alguno de los elementos que hay sobre la mesa. Y para conseguir la suavidad, lo que vamos a hacer va a ser doblar los dedos de las manos ligeramente y vamos a recorrer en ese orden que hemos dicho, de manera sistemática, la superficie de trabajo, digamos la superficie en la que vamos a tener los utensilios, hasta que vayamos descubriendo su presencia, en este caso los cubiertos, la presencia del vaso, de los platos, etc. Si bien esto que he dicho es correcto para las personas con una pérdida visual grave o ceguera, en el caso de las personas con baja visión hay que procurar cumplir fundamentalmente dos elementos. En primer lugar, la iluminación, una buena iluminación que favorezca la detección de esos utensilios, y el contraste. Por ejemplo, en este caso hemos puesto unos platos de color blanco sobre un fondo oscuro, o inclusive un vaso ahumado que nos puede facilitar también su detección. Ya digo, en el caso de la baja visión, favorecer los componentes que tengan que ver con la iluminación y el contraste. Bien, a continuación voy a hablarles de la orientación en la mesa, sobre todo de los componentes que se encuentran en nuestro plato. Evidentemente existen varias técnicas, se utilizará siempre la que resulte más cómodo al usuario, con el que tenga más familiaridad, pero esencialmente hay dos. En primer lugar está el denominado método del reloj, en el cual se asocia el plato a lo que sería la esfera de un reloj, estando las 12 en la parte superior, las 6 en la parte inferior, las 9 en el lado izquierdo y las 3 en el lado derecho. Por ejemplo, los distintos componentes que tienen este plato se encontraría la hamburguesa a las 6, básicamente a las 2 tendríamos situado el pepino, y entre las 10 y las 11 estaría situado el tomate. La segunda de las modalidades para encontrar los componentes de un plato es utilizar la lateralidad, la propia lateralidad, de tal manera que podríamos decir que delante de nosotros estaría la hamburguesa, a nuestra izquierda estaría el tomate y a nuestra derecha estaría el pepino. También se puede utilizar en este caso la lateralidad del propio plato, cambiaría, de tal manera que aquí tendríamos que a la izquierda del plato estaría el tomate y a la derecha el pepino, pero básicamente es lo mismo. Lo importante siempre es que la persona utilice el método del reloj que he indicado, su lateralidad o la lateralidad del plato que coincidiría con la suya, pueda identificar correctamente aquello que se encuentra ante él para poderlo ordenar o poderlo seleccionar a la hora de ir comiendo.
En cuanto a la utilización de los cubiertos, bien, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en torno a lo que serían los movimientos habituales, esencialmente los de sujeción, ¿verdad? Bien sea del tenedor el cuchillo, o bien sea la cuchara. Esto evidentemente tiene que ver con psicomotricidad fina y es un elemento que luego nos va a facilitar el uso de esta serie de herramientas, de utensilios a la hora de comer. Una vez la sujeción se ha llevado correctamente, lo importante es aprender a recoger el alimento y llevarlo a la boca, el segundo de los pasos a seguir, y ahí evidentemente estamos introduciendo elementos que tienen que ver con la fuerza y con la coordinación muscular. Se trata de coordinar el movimiento de recogida de alimento, con el movimiento de elevación, con el de aproximación a la boca. Por lo tanto, les digo, primero los componentes motores, que nos van a facilitar luego las tareas habituales del uso de los cubiertos. Bien, en cuanto a las estrategias de enseñanza más comunes, siempre son la imitación y el modelado. Se trata de que en los casos en los que posean resto visual imiten aquello que estamos haciendo, hay que tener muy presente que es bueno que se sitúen a nuestro lado, porque si se sitúan enfrente de nosotros, lo que están haciendo es viendo las imágenes alternadas, quiero decir, nuestro lado derecho es su lado izquierdo y su lado izquierdo es nuestro lado derecho, por lo tanto esa lateralidad cruzada les va a resultar más complicado. Si se sitúan a nuestro lado van a tener exactamente la misma lateralidad que nosotros. Y luego la segunda es el modelado. Se trata que a través de los gestos de moldear la posición de sujeción, haciéndolo igual que nosotros, colocándole los dedos tal como debe ser, a través de ese modelado vamos consiguiendo los componentes motores más adecuados. Bien. También hay que ir introduciendo lo que serían las pautas sociales. Por ejemplo, como he dicho al inicio de este vídeo, el orden de colocación de los distintos utensilios, también la colocación durante la comida, por ejemplo, en un momento determinado, cuando estamos comiendo, aprender a que el cuchillo y el tenedor deben estar apoyados en el plato, en el caso de entre platos y que no van a retirar los cubiertos, pues bueno, pues enseñarles a que debe situarse el cuchillo entre los dientes del tenedor, situado en un lateral del plato, y al finalizar el plato situar el cuchillo y el tenedor sobre el plato en una posición bien sea vertical o horizontal hasta que se retire. Este uso, digamos, social de los cubiertos evidentemente facilita lo que serían los componentes de socialización, las habilidades sociales, y hay que trabajarlas. Insisto, fundamentalmente utilizando para ello, bien sea la imitación, prioritariamente para aquellas personas que tengan baja visión, y el modelado. Se trata de ir modelando los distintos componentes motores para que hagan exactamente aquello que nosotros queremos y debemos enfatizar. Veamos ahora algunas recomendaciones específicas para el uso de los cubiertos. En primer lugar, la cuchara. Cuando ya hemos trabajado la sujeción de la cuchara, evidentemente en este caso es un componente de psicomotricidad fina, lo que tenemos que enseñar es cómo recoger la comida. Esencialmente siempre en contacto con el plato e iremos en una posición de fuera hacia adentro para facilitar que no se produzcan derrames. ¿Bien? Siempre es conveniente apoyar sobre la base del plato para tener muy presente la horizontalidad, o bien a través de los dedos sobre el borde del plato para mantener esta. De lo contrario puede caerse su contenido. Por lo tanto, siempre trabajando el mantenimiento de la horizontalidad. Bien, esto se puede trabajar fundamentalmente con distintos pesos, con distintas texturas, para ir cogiendo el equilibrio suficiente para elevar el contenido de la cuchara y llevarlo hasta la boca sin que se produzcan derrames. Ya digo, el giro, una vez hecho la recogida, elevación, hasta girarlo una vez lo llevamos a la boca para tomar el contenido de la cuchara.
Bien, en cuanto al tenedor, hay una serie de recomendaciones específicas que podemos llevar a cabo. Además de la sujeción correcta, que ya hemos comentado que hay que llevarla a cabo previamente al uso del mismo en las habilidades de alimentación, tenemos que enseñar que el tenedor tiene múltiples usos. No solamente el de pinchar, sino también el de recoger, también el de cortar, también el de separar distintos componentes, bien para explorar lo que tenemos en nuestro plato, para servir en un momento determinado, ¿de acuerdo? Para aplastar, para batir, o bien para arrastrar los elementos que se encuentran dentro de nuestro plato. Por lo tanto, el uso diferenciado de las distintas habilidades del tenedor hay que introducirlo, insisto, tanto sea recoger, como cortar, como separar, como pinchar, como explorar los elementos, como servir, así como aplastar, batir o arrastrar en un momento dado. Bien, evidentemente existen distintas formas de coger el tenedor según los usos. Puede ser que en este caso para recoger lo podemos utilizar en forma de paleta, para pinchar lo colocaríamos en una posición ligeramente inclinada para facilitar la punta, la fuerza sobre la punta. Por lo tanto, hay que enseñar los distintos usos. Por ejemplo, para cargar es importante enseñar que se puede hacer esa carga no solamente con el tenedor, sino ayudándonos del cuchillo o bien de un pedazo de pan en un momento determinado. Bien, por lo tanto, el uso del tenedor es muy importante porque tiene múltiples funciones y cada una de ellas conlleva distintas técnicas de sujeción y evidentemente pueden ser necesarios el uso de elementos complementarios como puede ser el cuchillo en este caso o como puede ser el uso de un pedazo de pan, que nos facilita, ya digo, la tarea no solamente de detección sino también de carga de piezas de comida en el tenedor para bien sea trasladarla o bien para comérnosla directamente. Bien, en el caso del cuchillo también hay una serie de recomendaciones específicas que podemos tener presentes. El cuchillo, al igual que ocurría con el tenedor, tiene múltiples funciones. Nos puede servir para cortar, nos puede servir para pelar en un momento determinado, bien, nos puede servir para explorar, como antes hacíamos con el tenedor y el cuchillo, nos puede servir también para sujetar, nos puede servir para ayudar a cargar, ¿de acuerdo? Y también nos puede servir para untar cualquier tipo de pasta, mantequilla, crema, etc. Por lo tanto, es esencial conocer las distintas funciones que tiene el cuchillo. Y cada una de esas funciones tiene métodos de sujeción distintos. No es lo mismo para cortar, que en el momento determinado para untar, que, por ejemplo, para pelar. Bien, son distintos tipos de sujeción. Por lo tanto, debemos trabajar porque son componentes básicamente motores que deben formar parte del repertorio de la persona que está trabajando estos hábitos alimenticios. En el caso de gente que digamos, les ha sobrevenido la ceguera de manera reciente, suelen tenerlo incorporado, pero en el caso de niños que han nacido ciegos o que han quedado ciegos a temprana edad, habrá que irlo introduciendo dentro de sus habilidades. Bien, es importante también que la persona conozca la diferencia entre el lado de la hoja del cuchillo, ¿de acuerdo?, y el lado que no corta. Para ello se puede utilizar el deslizamiento del dedo a lo largo del borde, ¿bien?, o bien utilizando el tenedor en el que frotamos y detectamos en qué lado se encuentra el lado de corte, ¿vale? Eso nos facilitará en un momento determinado dicha tarea de corte y que no nos encontremos que vayamos a cortar por la parte, digamos, no aserrada, no cortante del cuchillo. Por lo tanto, enseñarles a discriminar, bien sea a través del uso del dedo o bien conjuntamente con el tenedor, el lado de corte del lado que no tiene dicho corte.
Para conocer la disposición de los alimentos, la distribución de los alimentos en el plato, se puede emplear el cuchillo y el tenedor o bien un pedazo de pan y el tenedor. Tiene que ser una secuencia de búsqueda ordenada, por lo tanto es interesante que empiecen desde lo que antes denominamos, siguiendo la técnica del reloj, las 6 y que empiecen a buscar hacia las 12, ¿no? Por lo tanto, siempre intentando que no se produzca ningún derrame hacia nosotros, ¿no? Digamos que si ha de producirse algún empuje, que sea hacia la parte superior. Entonces debe ir explorando y buscando lo que tenemos a distintos lados del plato para saber cuál es la disposición de esos elementos. Una vez sabemos dónde se encuentran dispuestos, lo que se puede hacer es ir girando el plato para ponernos en posición aquello que nosotros deseemos trabajar. Por ejemplo, en este caso hemos detectado que el pedazo de carne se encontraba en un lado correspondiente a lo que serían las 3 según el uso horario, lo podemos girar para que al final se nos ubique en la posición de las 6, que es la más cómoda, dejando el resto de los componentes de la mitad del plato hacia arriba. Por lo tanto, la mitad hacia abajo suele ser utilizada para cortar, para recoger o para separar alimentos, y la superior para lo que serían los complementos, inclusive dejando una parte que correspondería en el espacio entre las 11 y las 12 para los posibles desperdicios. También es conveniente de tanto en tanto comprobar que no se produzcan caídas por los laterales del plato, recorriéndolo con los cubiertos, ¿vale? Y así evitaremos esa situación, ¿no? Ya digo, comprobar que no se produzcan caídas de los alimentos. Hay que organizarlo siempre empezando por la guarnición o los elementos sueltos, para luego al final dejar lo que sería la parte principal del plato, en este caso esta hamburguesa, que es la que nos queremos comer, y para ello deberemos cortarla, porque evidentemente no nos va a caber así tal cual está en la boca. Bien, a la hora de cortar, lo primero que tenemos que hacer es conocer previamente cómo es el alimento que vamos a cortar. Por lo tanto, vamos a explorarlo con los cubiertos, en este caso con el cuchillo y el tenedor. Lo conveniente siempre es hacerlo primero en paralelo y luego en vertical. Mi consejo es hacerlo con el tenedor con los dientes hacia afuera, porque así tiene más superficie de apoyo, en este caso, y con el lateral del cuchillo, ¿no? Sería en este caso. Bien, una vez ya hemos establecido lo que sería el tamaño del pedazo, en este caso de hamburguesa que queremos cortar, lo que vamos a hacer va a ser, lo sujetamos con el tenedor, en primer lugar, ya digo, con la posición ligeramente inclinada, porque facilita el pinchado con los dientes del mismo, y se reconocen los contornos de la parte que hemos pinchado, tanto sea por el interior como por el exterior, con la parte superior y la parte inferior, y así vemos si el pedazo que vamos a cortar es suficiente o no. Bien, lo que tenemos que hacer es pinchar siempre cerca del borde, comprobando con el cuchillo la cantidad que queda detrás. Entonces, en este caso podemos comprobar qué cantidad nos queda por un lado y qué cantidad por otra, ¿vale? Se sugiere que se corte por la parte de los dientes exteriores, porque así cuando hayamos cortado, como voy a hacer ahora, nos quedará el pedazo enganchado, bien, en este caso, ¿vale? Como vemos aquí. Siempre cortando ligeramente un poquito más afuera de lo que sería la punta de los dientes, ¿vale? Una vez hemos cortado, utilizamos el tenedor como referencia para saber qué pedazos tenemos. Si vemos que es muy grande, como en esta situación, lo que haríamos sería, sujetamos con el cuchillo, volvemos a pinchar, volvemos a medir con el cuchillo, bien, y volvemos a hacer un corte, ¿vale? En este caso, para que al final el pedazo que vamos a llevarnos a la boca sea suficientemente pequeño, ¿vale? Para que nos quepa sin problema. Bien, mientras llevamos a cabo esta tarea, es conveniente que siempre mantengamos el cuchillo cerca del objeto a cortar, en este caso la hamburguesa,
porque luego si necesitamos hacer algún otro corte nos resultará fácil su detección, ¿vale? Como hemos dejado un pedazo más pequeño atrás, tener el cuchillo cerca del mismo nos facilitará luego volverlo a encontrar y a partir de ahí seguir comiendo. Por lo tanto, repito, la secuencia que hemos planteado sería, en este caso, localizamos el tamaño de la pieza, en segundo lugar, pinchamos cerca de uno de sus bordes, medimos con el cuchillo el espacio libre que nos queda, primero la amplitud del corte que vamos a hacer y el espacio libre, a continuación separamos ligeramente el cuchillo de los dientes, llevamos a cabo el corte y una vez llevado a cabo el corte comprobamos el pedazo que nos vamos a llevar a la boca. Si tiene tamaño suficiente, a partir de aquí dejamos el cuchillo en contacto con la pieza que nos resta y procedemos a alimentarnos. Bien, a la hora de servirse, por ejemplo, en el plato desde la bandeja, lo primero es acercar la bandeja hasta el plato, lo cual nos va a facilitar luego el traslado sin el riesgo de que se nos caigan alimentos en la separación entre ambos. Bien, lo que tenemos que hacer es, a partir de ahí, localizar el alimento que queremos, ¿de acuerdo? Igual que hicimos con las técnicas de exploración del plato, bien sea con el cuchillo y tenedor o bien sea con un pedazo de pan y el tenedor, y luego lo que hacemos va a ser con lo que habíamos denominado la técnica de la cuchara, ¿de acuerdo? O bien con el pinchado, recoger el pedazo de alimento y trasladarlo hasta nuestro plato, ¿de acuerdo? Es conveniente siempre irlo situando en la posición que queramos. Por ejemplo, si en este caso es carne y queremos tenerla cerca de nosotros, en la zona horaria de las 6, como habíamos descrito, bueno, pues lo pondríamos en esta posición. Volveríamos, por lo tanto, otra vez a localizar distintos componentes, bien, y efectuaríamos, en este caso vamos a hacer una técnica de pinchado, ¿vale? Y trasladaríamos siempre manteniendo el equilibrio y la horizontalidad para que no se produzcan esas caídas, ¿vale? Es conveniente también a la hora del plato introducir el cubierto en el plato hasta que toque la base para así estar seguros de su depósito, ¿vale? Nos ayudamos, en este caso del tenedor, podría ser también del pan para depositarlo y los vamos ordenando, ¿bien? Podemos volver otra vez aquí, buscamos entre los distintos elementos que procuramos dejar siempre ordenados, bien, en este caso hacemos una técnica, digo, de almacenaje sobre el tenedor, lo trasladamos y lo volvemos a colocar en el plato siempre próximo a nosotros, como habíamos elegido, procurando su ordenación. Bien, este es el procedimiento más sencillo a la hora de servirse alimentos desde bandejas a el plato. Bien, a la hora de servirnos desde una jarra, en este caso, o una botella, lo primero que hay que enseñar es a coger el vaso por su cuerpo, esencialmente con el dedo pulgar y el corazón, ¿bien? De tal manera que siempre nos quede libre el dedo índice como referencia de distancia con la jarra, en este caso que vamos a utilizar, o podría ser con la botella. Por lo tanto, aprender a sujetar el vaso con el dedo pulgar y con el dedo medio, ¿vale? Para poder tener libre el dedo índice para establecer la distancia y posición del contenedor del líquido, en este caso de la jarra. Lo siguiente que hay que hacer va a ser contactar con el cuello de la botella o con el punto superior de la jarra con el vaso alto y vertical. Salvo que el líquido, por ejemplo, requiera que esté ligeramente inclinado en el caso de lo que serían los líquidos espumosos, pero al contrario, el vaso alto y en vertical. Por lo tanto, tenemos que trabajar esos movimientos para que la sensación sinestésica nos permita establecer ese equilibrio. Es conveniente que elevemos los elementos, que no los mantengamos apoyados, porque si lo hacemos así,
lo que va a resultar es que no vamos a saber si estamos llenando o no suficientemente el recipiente, el vaso en estos momentos. Bien, por lo tanto, una vez hemos contactado con la parte superior de la jarra, lo que hacemos es que una vez hemos establecido el contacto con el dedo índice, vamos volcándola, ¿vale? Y se produce el llenado, ¿vale? Hay que procurar llenar idealmente hacia la mitad, ¿de acuerdo? Nunca llenarlo del todo e ir notando la sensación de peso, por ello, luego trabajaremos, sobre todo, por ejemplo, en lo que podría ser un fregadero, el llenado, y vamos llenando y vamos notando la sensación de más o menos peso, que también puede ser combinado por la sensación de más o menos frío en el vaso, si el líquido que tenemos es frío, y eso nos podrá dar información que deberemos ir memorizando para saber cuándo hemos llenado suficientemente el vaso, a partir, en el caso de la jarra, o bien pudiera ser de una botella, a través de la... Algunas recomendaciones más a la hora del llenado es utilizar distintos modelos de recipientes, distintos tipos de vasos, también distintos tipos de contenedores, además de la jarra, la botella más grande, más pequeña. Hay que tener presente varias cosas. En primer lugar, procurar que cuando se produzca el llenado no empleemos, los antebrazos no estén apoyados en la mesa para notar mejor el peso, en este caso. También tener presente que además del cálculo del tiempo, del frío, o sea, de la sensación de frío, del calor que se va produciendo en el vaso, puede servirnos también el sonido del líquido para ir reconociendo si se va llenando o no el vaso. Y también hay una alternativa que es colocar el dedo en el borde. No es una alternativa demasiado, digamos, social, pero también se utiliza en algunas ocasiones. Colocar el dedo en el interior del vaso hasta notar la presencia de suficiente líquido en este. Todas estas son recomendaciones que pueden ser utilizables a la hora del vertido de líquido en el momento de comer. Con esto damos por finalizado este vídeo sobre algunas pautas de comportamiento en la mesa. Lo más importante es que la persona se comporte con naturalidad, pero con eficiencia, quiere decir que se maneje de manera autónoma en la mesa, conociendo tanto el empleo de los utensilios como a la hora de cortar alimentos, de alimentarse, a la hora de servir tanto líquidos como sólidos, y que eso le produzca un proceso de integración efectivo, por lo tanto actúa con naturalidad y no necesita adaptaciones específicas, porque la pérdida visual no requiere adaptaciones específicas a la hora de comer, sino simplemente saber algunas pautas adaptativas para hacer ese comportamiento en la mesa eficaz. Muchas gracias.